Hola. Este video en términos de clase es o tiene como objetivo recuperar los conceptos que trabajamos en la plenaria en el primero de nuestros encuentros y abordar o profundizar algunos otros. Inicialmente lo que nosotros planteamos es la ubicación de nuestra materia en el contexto de las ciencias sociales. Y en aquel PowerPoint, que incluso está en el aula virtual, hemos señalado como obviamente fundamentales la historia y el derecho, pero también hemos hablado de las articulaciones posibles y necesarias con otras ciencias sociales, ¿no? Con la filosofía, que por ejemplo es clave en general en gran parte de nuestro programa, pero en particular, por ejemplo, es una de las primeras que ustedes ven en la unidad 2, en la vinculación, por ejemplo, con el propio surgimiento de la filosofía en el mundo griego y la vinculación que la misma tiene a través de los aportes que filósofos como Aristóteles o como Platón se presentan en el mundo de la polis, puntualmente en Atenas, ¿bien? Y eso está trabajado en la lectura de Mejías Quirós y en la microclase también que ustedes cuentan. La ciencia política evidentemente está absolutamente en toda nuestra propuesta en la medida en que trabajamos sobre procesos políticos y sobre categorías que provienen también de la ciencia política. La economía, en términos de las definiciones que en algún momento, por ejemplo, gobiernos toman en definiciones económicas que se cruzan o se vinculan directamente con las definiciones políticas que los gobiernos están adoptando. La sociología, la construcción de las sociedades, es clave en el sentido de cómo surgen, por ejemplo, los procesos de discusión normativa. Y la psicología, que es muy importante, especialmente en los aportes que ha realizado, por ejemplo, en situaciones traumáticas, por ejemplo, de gobiernos autoritarios, ¿bien? Y lo que tiene que ver con las definiciones que se toman a propósito de quienes estuvieron involucrados en esos procesos, especialmente en los términos de las víctimas, ¿bien? Eh, Luego nosotros trabajamos qué es la historia y qué es el derecho, en la medida en que nosotros consideramos que obviamente, y nos paramos puntualmente en esta definición, de que el derecho nace siempre en la historia y desde la historia. No podemos conceptualizar ninguna producción normativa si no la utilizamos o la vemos, mejor dicho, en un contexto puntual y específico que tiene que ver con estas dimensiones de la historicidad del derecho, de la cual hemos hablado, que es en principio que el derecho no es inmóvil. Digamos, el derecho cambia, se modifica, se altera a través del tiempo. Y en ese a través del tiempo tiene que ver con el espacio puntual en donde esos cambios se producen, ¿bien? Porque de pronto las definiciones normativas, las definiciones, por ejemplo, constitucionales, tienen que ver con un tiempo específico, con el espacio en donde vamos a trabajar esas definiciones y también con la influencia que en el resto del mundo o del continente se han tomado y que obviamente repercuten. Entonces, por eso nosotros hacemos mucho hincapié en el contexto. Y en el contexto, nosotros oportunamente cuando hablamos de esto en la plenaria, decíamos que el contexto es múltiple, el contexto es variado. El contexto es social, es político, es económico, es ideológico, es cultural. El contexto es lo que rodea y a su vez produce y permite conocer eh, el proceso sobre el cual estamos trabajando. No podemos tomar un proceso histórico
del derecho, por ejemplo, y hablar de la Constitución del 26, si nosotros no hacemos el contexto, por ejemplo, previo a las definiciones del Congreso Constituyente? No podemos dejar de mencionar cuál es el clima político a nivel nacional y a nivel internacional también, atravesados por la inminencia de un conflicto bélico. No podemos dejar de pensar en la situación económica que tiene un país en los momentos de las definiciones constitucionales. Y por supuesto las influencias ideológicas, que pueden ser en principio internas, y también la influencia del pensamiento que proviene de otros lugares. Bien. También mencionamos que la historia del derecho tomamos como un autor importante en los términos de la metodología a Tawan Suategui, y desde ahí el aporte de este autor en relación a que hay una total conjunción entre la metodología que proviene de las fuentes de la historia, bien, utilizadas por el derecho, bien, y él habla de restos, tradiciones, testimonios, documentos, y que tienen que ver con esta posibilidad de trabajar el contexto y a su vez el proceso en sí. Las fuentes pueden ser muy diversas y también tienen que ver con el tiempo en el que se las trabaje. Y los aportes, incluso en los últimos años tecnológicos con los que contamos. Digo, nosotros podemos contextualizar el proceso que lleva a la Constitución de 1826, como hoy mencioné. Y ahí vamos a trabajar muy fuerte con documentos escritos. Ahora, si tomamos el contexto de la Constitución de 1994, ya estamos en la posibilidad de utilizar